sangra por la herida. Y cuando decimos que sangra por la herida, Facundo, te voy a pedir una primera mirada antes de despedirte. Hablamos, por ejemplo, del colega Roberto Navarro. Roberto Navarro, que todavía no fue a pagar la apuesta que iba a cortar todo el césped con la inflación y que todavía sigue diciendo que Scioli es el presidente de los argentinos. No sé si lo dice todavía, pero por lo menos no se disculpó. Escuchen y miren lo que dice Navarro frente a la nueva toma de iniciativa política del gobierno de Milei. Porque tenés una crisis financiera, porque tenés una elección adelante, cambiás el destino de una nación que en este momento histórico está enlazado con esta batalla geopolítica que se está dando, es de una irresponsabilidad enorme. Y ahí se juega el 5G, las tierras raras, el litio, vaca muerta y sacar a China. Es importante entender que cuando un grandote negocia con un chiquito, el que está ganando es el grandote. Más si el chiquito va desesperado. No solo es chiquito, sino que está desesperado, está apurado. Sangran por la herida. Volvieron prácticamente a la Pfizer, si se quiere quedar con los glaciares. Volvieron a eso. Lilia Lemoyne, buenas noches. Una primera mirada. Le pido después a Facundo y continuamos. Dale. Gracias, Luis. La pregunta es, Navarro, ¿a qué se refería cuando hablaba de grande y chiquito? Cuando negociaba el kirchnerismo con China o con Rusia, ¿Argentina que era grande entonces? A mí me parece que es el resentimiento, la bronca, la envidia. ¿No se imagina la gente lo que sería si hoy en vez de tener una imagen de Javier Milei junto a Donald Trump, que Donald Trump le dice, este tiene que ser el presidente también en 2027? ¿Se imaginan lo que sería si estuviera parado ahora, no sé, Massa? ¿Al lado de quién estaría? ¿De Xi Jinping? Estaría, que no, eso es lo de menos, no, con suerte, porque Xi Jinping no recibiría para darle apoyo a un presidente argentino, ni aunque fuera kirchnerista, porque tontos no son. ¿Al lado de quién? ¿De Vladimir Putin? Tampoco, porque Vladimir Putin les tomaría el pelo. ¿Al lado de quién? ¿Del líder norcoreano? Ahí podría llegar a ser. ¿Al lado de quién? ¿De Maduro? ¿De Petro? Tipos que no sospechados, que van a ser condenados por narcotraficantes. Entonces, ellos no pueden, bien dicho, sangran por la herida, no pueden tolerar que un presidente que se les vino a plantar, de pronto tiene el respaldo del gobierno más poderoso del planeta. Y no porque Argentina sea chiquito, porque Argentina no está pasando una crisis económica, sí, la que dejaron ellos, pero no es algo puntual de este gobierno, y ni siquiera una crisis financiera, porque no vino a hacer un rescate con dólares porque se hundía el país. No se trata de eso, es un respaldo político porque es un socio estratégico de Estados Unidos Argentina. Facundo, no creo que vaya a cambiar el resultado de las elecciones o que de repente Alemania se convierta en Suiza por esto. Sin embargo, hablamos con Alfredo, recupera la iniciativa. Sí. La agenda de nuevo la empieza a manejar el gobierno y la narrativa la empieza a manejar el gobierno, ¿no, Facundo? Es así, y te digo una cosa, y para agregar a lo que decía recién Lilia, en la Cámara de Diputados y en el Senado el kirchnerismo está impulsando por lo menos 10 iniciativas en contra del gobierno. Solamente hoy presentaron 3 respecto al tema del acuerdo con Estados Unidos después del anuncio de Donald Trump. 3 hoy. Tenemos 2 pedidos de remoción del jefe de gabinete. Lo que hay es una dinámica que todavía continúa el kirchnerismo impulsando, pero me da la sensación que hay un sector de los gobernadores y de algunos diputados de lo que se denomina diputados del centro que se están desenganchando de esa dinámica. En los proyectos que presentaron hoy, un dato, hay diputados de los gobernadores y del masismo que no firmaron los proyectos que se presentaron hoy en contra del acuerdo. Facundo, gracias. Por favor. Algo de lo que dice Facundo está plasmado en este papel. Así reacciona el kirchnerismo cuando se disipa el riesgo de crisis cambiaria y económica. Artículo 1, reafirmase las atribuciones exclusivas del Congreso. Artículo 2, a ver, Luis Gasulla, exíjase al Poder Ejecutivo, al Banco Central de la República Argentina. Quieren que cualquier ayuda pase por el Congreso, ¿no, Luis? Bueno, ahora, claro, como te decía Facundo Chávez, hay un montón de iniciativas para complicar fundamentalmente al Gobierno Nacional y sobre todo la figura del jefe de gabinete, Guillermo Franco, que dé explicaciones por un montón de cuestiones. Bueno, el ministro de Economía pide disculpas, mandó saludos para la audiencia y planteó el siguiente textual. Urgente, por favor.
ministro de Economía nos autorizó a reproducir el siguiente textual. Vamos a trabajar para tener más gobernabilidad y para seguir con las reformas que el país necesita. Está diciendo el ministro de Economía que el apoyo político, y entiendo que económico, que consiguieron, va a servir para que sigan trabajando, para tener más gobernabilidad y para seguir con las reformas que el país necesita. Interesante que Caputo también entienda que la política en este contexto manda. Ramiro Castiñeira, buenas noches. Una primera mirada sobre lo que acaba de pasar. ¿Qué tal? Buenas noches. A ver, este es un apoyo realmente muy importante. Está Estados Unidos dando un apoyo político muy grande a la República Argentina en el marco de las reformas que está haciendo como para que Argentina vuelva al mundo, vuelva a tener... ¿Por qué decís que es muy importante? Porque la oposición dice, cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía, digamos. Scott Bezos dijo esto es que no va a pedir nada a cambio. La Argentina solo tiene un acuerdo con el FMI, con que cumpla con el acuerdo con el FMI ya alcanza. Lo dijo Scott Bezos, listo, ya está. Así que pedir algo adicional no va a pedir más nada. A ver, explicar a la audiencia, porque la audiencia dice, ¿quién es ese Scott Bezos? Yo mañana tengo que ir a comprar 1 kilo de pan, 3 kilos de carne, ¿viste? ¿Con qué se come? Vamos a hacerlo más simple todavía. Argentina ahora tiene hace 2 años ya, está cumpliendo su segundo año consecutivo con equilibrio en las cuentas públicas. Claro. Eso implica que con todos los impuestos puede pagar absolutamente todos sus gastos. Eso es tanto jubilaciones como los intereses de la deuda. Y ahora está los vencimientos de capital de justamente de la deuda que tomó todo el kirchnerismo. Estamos hablando de cuando llegó Javier Milei, la deuda pública eran 500.000 millones de dólares. Javier Milei ya pagó, de estos 500.000 millones de dólares, ya pagó 50.000 millones. Para que tengamos en mención, es decir, ya se bajó el 10% del stock de deuda pública. Y ahora, o sea, bajó el nivel de endeudamiento. Por supuesto. O sea, el kirchnerismo diría, nosotros desendeudamos a la Argentina. Diría, ¿viste? Es el primer gobierno en la historia que baja la deuda pública de Javier Milei. Si todos los gobiernos siempre tuvieron déficit fiscal y hacen loas del déficit fiscal, y es la primera vez que hay equilibrio en las cuentas públicas, por lo tanto es la primera vez que baja la deuda pública y el monto son 50.000 millones de dólares en lo que va más o menos de los 20 meses de gobierno. Ahora y déjame cerrar con esto. El equilibrio fiscal asegura el pago de los intereses de la deuda. Espera. El equilibrio fiscal asegura el pago de los intereses de la deuda, con este apoyo político. Exacto. No, con el superávit primario. Okay. Superávit primario ya asegura que Argentina puede pagar los intereses de la deuda. Ahora, cualquier vencimiento de capital, el gobierno lo puede pagar con el superávit adicional que tiene. El de julio, etcétera, etcétera. Exacto. Pero, claro, si subía el riesgo país, era una incomodidad para la macroeconomía y las finanzas argentinas. Entiendo. Esto hace colapsar el riesgo país y por lo tanto le da permiso o posibilidad a la Argentina a que los vencimientos de capital o los paga mediante el mercado o directamente lo paga utilizando de los dólares Ramiro, que va. Después te voy a preguntar por qué el dólar en los últimos días bajó 150 pesos, porque el riesgo país bajó a menos de 1.000, que era como estaba antes de las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Hay algo político. Ahora déjame que le pregunte, los saludo a Oscar Sago. Oscar Sago, usted que ahora se fue a un bloque que no tiene nada que ver con la Libertad Avanza, ¿con esto el Sago que yo conocí estaba recontra de acuerdo o no? Buenas tardes, Luis. Sí, buenas noches. Buenas noches. Sí, primero, vamos. Me parece que no son los problemas económicos de afuera, los problemas económicos son de adentro. No son un problema político afuera, los problemas políticos están adentro. El problema, bienvenido sea el acuerdo ahora que está haciendo y en la recorrida que está haciendo el ministro de Interior, que no teníamos ministro de Interior hace más de un año, bienvenido sea porque ahora sí van a empezar el diálogo, el consenso, van a empezar el diálogo con los auditores. Me parece que el problema siempre fue hacia adentro. El problema es que el gobierno dejó la política hacia adentro, tuvieron un grave político de armado con las listas, con los socios propios. Entonces, no le echemos más la culpa a la oposición, si bien la oposición tiene una oposición a veces dura, a veces que se van al extremo, van a la cornisa, pero me parece que el problema está de las puertas adentro del gobierno, que no supo, no pudo realizar los acuerdos pertinentes que tenía con su propio partido,
con los propios aliados y le pasó lo que le pasó. La discusión la tienen adentro. Vos fijate que fueron los propios diputados que cerraron acuerdo con el gobierno que le votaron en contra. Entonces, yo creo que ahí echarle la culpa al kirchnerismo, al desarrollismo, al PRO, al radicalismo, a los partidos provinciales, me parece que no. Bienvenido sea nuevamente al diálogo, nuevamente a los consensos, Pero, a ver, y creo que entre todos podemos hacer cosas buenas. Lilia, pero, El presupuesto, discutirlo, ver de dónde Pero sacan las la partidas que pregunta, Oscar necesitamos. Sago, es- Esto es el consenso. Sí, ya te doy, Lilia. Pero, Oscar Sago, usted hasta hace 5 minutos estaba del otro lado, estaba dentro de la Liga. Eso Digo, no para que tiene entienda nada... la gente, A ver, porque Luis, si- no tiene nada que ver de ¿Cómo dónde que no? estamos, dejamos meter. Si empezamos a hacer mal las cosas, entre vos y yo somos socios, pero si yo te empiezo a arruinar tu negocio, empiezo a llevar mal las cuentas, empiezo a hacer mal las cosas, me Arruinar parece el que te negocio. tengo que decir, o vos me Lo tenés que dijiste decir, vos me tenés que decir, che, ¿qué está pasando? Y en conjunto... Con los propios socios tuvieron problemas, no conmigo. Tuvieron problemas con los propios, con los puros. Hace una semana tuvimos una elección en la Cámara de Diputados. Pregunten quiénes fueron los diputados que le votaron en contra también. Lilia. No fueron nosotros los que estamos, digamos, discutiendo de hace rato de la vereda de enfrente, que tenemos que cambiar la cosa y que tenemos que Sí, buscar un consenso. Son Sí, los sí. propios que están en las listas de ellos. Es verdad, Oscar es del MID. De hecho, yo le organicé la primera reunión con Javier Milei en 2020 porque necesitábamos apoyo. Correcto. Así que No necesitaban a mí- partido, no a mí, apoyo. El exacto. partido no necesitaba, no apoyo. Un partido, fue un partido de la alianza que fue el MID. Así que yo entiendo Había que dos. Déjela terminar. es, Sí, sí. es No, pero incorrecto para aclarar. pretender que Oscar piensa exactamente igual que los libertarios. Así que cuando él armó su propio bloque, yo dije, es correcto. Lo que yo no entiendo es por qué apoyó el intento de la diputada Pagano de tomar la comisión de juicio político, que es con lo que nos viene amenazando el kirchnerismo desde el principio. Quizás no se dio cuenta, Bien. aunque con tu experiencia legislativa Si querés me te resulta, contesto vos eso, eras y uno de después los que seguimos. más sabía. No, espera. No, para no dejar si no. Claro. Pero, a ver, vamos a Yo hacer si una quieres le cosa, Sago. contesto y después vemos. No es particularmente suyo. Hay una vocación de querer manejar, que vienen y quieren manejar todos los programas. No, yo no quiero manejar, Pero quiero igual, contestarle. Sago, se lo informo de manera elegante. Mientras que yo sea el conductor del programa, lo Perfecto. manejo yo. Más lo Claro. veo. Dale, entonces, No lo quiero Lilia, dejar pasar nada más. Entonces, Claro, entonces yo entiendo que haya personas que pueden ser aliados circunstanciales y que de pronto piensen distinto y voten en contra del gobierno. No, yo eso no se lo echo en cara. Sí está mal que diputados que entraron por la lista, que fingieron ser libertarios, de pronto hagan lo contrario y sin argumento, porque si vos tenés, como bien dijo Oscar, claro, les estamos arruinando el negocio. ¿a quién? Y a los que de pronto nos votan todo en contra y no les gusta lo que está haciendo el gobierno, porque efectivamente Javier Milei vino acá para cambiar la política tradicional. Pero- vino a hacerlo y hay alianzas circunstanciales que uno confía en que van a apoyar y después se dan vueltas en cualquier cosa, intentan tirar al gobierno. Y yo entiendo que quizás hay cosas que son por que uno no sabe, quizás a Oscar también lo traicionaron, que es mi teoría, que Marcela Pagano lo traicionó él también, claramente, porque... Pero a ver, yo quiero entender. Sí. ¿Marcela Pagano no está en el mismo bloque que Oscar Sago ahora? No, ahora se está en fueron. uno que se llama Coherencia y tienen a Patito, Sí, otro diputado de Barrio Nuevo. O sea, Coherencia se llama y ¿Quién se tienen llama a Lourdes Coherencia? Arrieta adentro, ¿no? Está bien. Ahora seguimos con Sangra por la herida, pero ¿qué me decía Oscar Sago para que entienda la audiencia qué es lo que se está discutiendo? Primero, la diputada dice que yo cometí un error con Marcela Pagano cuando la nombramos Sí. presidenta de la Comisión de Juicio Político. A ver, teníamos un organigrama, que yo era el presidente de bloque, para nombrar a todos los presidentes que les correspondía a la Libertad Avanza. Ok. Cumplí con el mandato. Sí. Con tal mandato que el señor Javier, presidente de la Nación, Sí. me dijo que cuando le consulté si Marcela Pagano estaba, acuerden, me dijo que Te sí. puso un Entonces, ok en el punto uno. mensaje. ¿Me deja hablar ahora? No me quiero ir mucho de la agenda, pero adelante. Entonces, Sago, no me quiero, solamente le quiero No, no, contestar. está bien. Cumplí con el mandato, porque Sí. a las 11 de la mañana hice eso y a las 3 de la tarde lo nombré al señor Berti Venegas Lin, presidente de la otra comisión que Muy nos bien, correspondía. muy bien. Queda al Yo no me revés. salí de ningún eje, Ok. de Era ningún al lado. revés, Están Oscar. los papeles, así que yo no tengo para andar Te engañó por Marcela y te de convenció. ningún lado. Pero Te hablamos engañó ahora de Marcela. las cosas que pasan ahora. Bueno, me llevaron a eso, yo no, quise está hablar. bien, eso. está bien. Te engañó Perfecto, lo Marcela. quería aclarar. Bueno, sangrando por la herida. Siguen sangrando por la herida. Ya escuchamos a Roberto Navarro, ¿no? Ahora, miren, yo con todo respeto lo digo, no es que sea muy relevante la persona que te vamos a presentar ahora, pero cada vez que sale a decir estas cosas, demuestra lo nervioso que está el kirchnerismo, el filo kirchnerismo, Cristina, Massa, aquí sí Juan Grabois, y siguen las firmas. Son negocios, porque él dice, me cae bien Lula y solamente hago negocios con quien me cae bien. El tipo piensa en hacer negocios, nada más. Es un millonario, magnate, empresario, que hace negocios, aún siendo presidente, y hace negocios. Y Argentina la ve como una oportunidad de negocio.
porque está regalada, porque está, la remata, la rifan, y saber qué tiene. Tiene petróleo, tiene litio, tiene esto, tiene gas, tiene vaca muerta. Hagamos negocio, está haciendo negocio y hace negocio con nosotros. Bueno, perdón, Castañeda, pero te lo tengo que preguntar. Brancatelli dice que Argentina está regalada. ¿Está regalada? A ver, no sé, esas ideas locas que surgen a veces no las entiendo. Yo quiero marcar algo que es muy importante. Hoy Argentina no tiene retenciones al campo. En este momento. Es la primera vez en 25 años que Argentina no tiene retenciones. Hoy no hay retenciones. Transitoria, hay que decirlo, ¿no? Está bien, por 30 días, pero esto tiene que ser la norma. Argentina no tiene que tener retenciones. Vos fíjate que en este momento no vamos a tener ni retenciones, ni cupos a las exportaciones, ni desdoblamiento cambiarios. Acá el que exporta $1 recibe $1. Por primera vez en Argentina en 25 años va a suceder lo que sucede en el resto del mundo de manera normal y civilizada. Perdón, descuento que además las liquidaciones van a ser rápidas hasta antes del 31, ¿no? Por lo menos dicen, esperan. Pero por supuesto, que lo aprovechen, que es Argentina en este momento no tiene retenciones como no tiene ningún país que tiene libertad y democracia. Muy pocos países tienen retenciones. Y déjame marcar este punto porque no es menor. Cuando existía retenciones y desdoblamiento cambiario, cuando la brecha cambiaria era del 100, es que el exportador recibe la mitad. Cuando llegó al 200 es que recibe un tercio. Es decir, cuando exportás $1, en la brecha cambiaria del 2023, el exportador recibía 33 centavos de dólares. Con los 33 centavos de dólares, sobre eso le sacaban las retenciones. Se quedaban con 25 centavos de dólares el productor. El productor exportaba $1, le llegaba al bolsillo 25 centavos de dólar. Hoy, por primera vez en Argentina, pasa lo que sucede en el resto del mundo. El que exporta $1 se queda con el dólar. Y el otro que habló, sangrando por la herida, es bajate Milei. ¿Te acordás que le aconsejó a Milei que se bajara antes de ser presidente, Jorge Rial? Tengo memoria de alguna de esas cosas. Lo hizo así. El que vendió es el que tiene más cara de loco, el de ahí, bueno. Sí, bueno, no sé cuál, la verdad. Y ahí está cuando, ahí, bueno, en la escritura que firmamos, se llama La Argentina, es una propiedad, tiene mucho, hay gente adentro, lo único. Ah, eso la cagada. Pero el de rojo dice que va, sí, que los puede sacar, que manda una flota, me dijo, no sé, calculo que serán camiones de mudanza. Claro. Me dijo, mandamos una flota. Verga Hermanos nos manda. Me dijo, después que desalojamos, un amigo mío vendió otra propiedad que Venezuela. Ahí está Jorge Rial, el progresista Jorge Rial, bajando de Sierra Maestra. ¿Sangran por la herida, Alfredo? Sí, porque cambió absolutamente el escenario, Luis. Recién usaste la palabra de han recuperado la iniciativa, están manejando la agenda, cuando hace una semana estaban en una situación realmente aturdimiento, tenían producto de la paliza electoral en la provincia de Buenos Aires y las distintas derrotas parlamentarias. Cambió rápidamente, encadenando varias buenas noticias. Las retenciones, lo que decían recién, 0 retenciones. Lo que ha dicho el secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Los 4.000 millones del Banco Mundial, que hay que sumarles, que es una parte de los 12.000 que tienen que venir. Adelantados, ¿no? Estaba previsto el desembolso, pero adelantan el desembolso de 4.000 millones de dólares. Bueno, las declaraciones de Trump son el tuit de Trump, me parece que eso que se le ha dado a Milei en papel lo tiene que poner un marco porque es absolutamente histórico, es un respaldo político muy importante que el gobierno necesitaba. Esperemos que lo tomen con humildad. Esperemos que lo tomen con humildad y no acusando a los otros. El tema del dólar, el tema del riesgo país, todo eso genera un nuevo escenario de iniciativa política del gobierno y de tranquilidad para los precios y de cierta serenidad para la gente para que pueda votar con mayor serenidad en el 26 de octubre. A propósito de lo que está hablando Alfredo, vamos a conectarnos ahora mismo con el jefe de gabinete, Guillermo Franco. Lo vamos a hacer por teléfono porque acaba de salir de una presentación muy importante. Nos atiende unos segundos, unos minutos. Lo saludo al jefe de gabinete, Guillermo Franco, y le hago la primera pregunta enganchada con lo que acaba de decir Alfredo. Por ahí es una afirmación con respeto, ¿no? Me alegro mucho de que, aún en este contexto, nadie salga a decir mandriles, econochantas o a festejar nada, porque es una buena noticia, pero al mismo tiempo no sé si hay mucho para festejar en este contexto, ¿no, Guillermo? ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. Lo escuchaba recién con atención, Alfredo, y la verdad que fueron unas semanas duras, difíciles, que fue una concatenación de hechos, como decía Alfredo, que quizás empiezan incluso un poco antes de la elección, empiezan
con las denuncias de corrupción, después con el tema de la elección de la provincia, después con las leyes, las distintas leyes que fueron sancionando en el Congreso, que eran todas, iban a cuestionar el objetivo fundamental de este gobierno, que es mantener el equilibrio fiscal. Y todo eso fue haciendo, por supuesto, mella en la opinión pública, culminó con la elección de la provincia de Buenos Aires, como decía recién. Y bueno, obviamente todo eso afecta y obliga a replantearse y a analizar cuáles son los errores que hemos cometido. Y después vino esta especie de apriete financiero, cambiario, en estos últimos 3-4 días, que generaron cierta preocupación. El gobierno obviamente tomó una decisión que para muchos puede ser considerada audaz. El gobierno la toma con absoluto convencimiento y claridad, que es la reducción a cero hasta el 31 de octubre de las retenciones. Ahora, eso va a hacer que existan la cantidad de dólares necesarios para respaldar el programa económico, ¿no? Ministro, el presidente retuiteó un encuentro que tuvo Lisandro Catalán con el gobernador de Catamarca, hay una serie de encuentros, reivindica la idea de que están trabajando para después del 26 de octubre con acuerdos políticos, y hoy Mauricio Macri, el expresidente, habló y fue muy prudente. Cada tanto, por lo menos yo recibo información de que en cualquier momento lo llaman a Macri para, no sé si para sentarse a hacer un acuerdo. ¿Está en la agenda del presidente suyo, de Patricia Bullrich, la idea de sentarse con Macri para establecer algún tipo de acuerdo? No, bueno, siempre, ¿no? Yo creo que el expresidente es una persona de consulta, que hace un tiempo que las circunstancias hicieron que no conversaran, pero yo creo que sí está en la agenda del presidente, en la mía personal, poder tener conversaciones que nos ayuden a aunar los equipos de ambos partidos y a aunar las fuerzas en el Congreso de la Nación para trabajar sobre la serie de reformas que tenemos que avanzar, ¿no?, en los próximos meses. Entonces, sí, por supuesto que para nosotros el PRO es una fuerza política importante, y su líder, que es Mauricio Macri, también, obvio. Guillermo, yo creo que fue Marcela Pagano la que planteó una moción de censura contra usted porque el gobierno dice que hasta que la oposición no le diga de dónde van a sacar el dinero para, creo que es en el tema del Garrahan, ¿no? Por ahí me estoy equivocando, en el tema de discapacidad. Para aumentar las partidas en el área de discapacidad. A ver, escuchemos así, yo no hablo por boca de ganso, dale. Hay falencias por parte del jefe de gabinete en el cumplimiento de su deber, y sí creemos que hay, una vez que se interpele, hay un proceder que está establecido por la Constitución y en el reglamento del Parlamento para que luego los diputados diriman si tiene o no que seguir en el ejercicio de sus funciones. El hecho, por ejemplo, de que este Congreso sancionara con fuerza de ley una emergencia en discapacidad y que se nieguen a reasignar partidas cuando es el jefe de gabinete que tiene en su potestad la posibilidad de dirimir qué partida puede elevar para cumplir con este proyecto, con esta ley, no con este proyecto, con esta ley, bueno, creemos que no está cumpliendo con su rol. Ministro. Sí, la escucho. La verdad que entiendo que la diputada Pagano no tiene conocimiento. Está bien, no tiene por qué tenerlo, pero debería estudiar un poco cómo es el procedimiento de la interpelación y la moción de censura. No es lo que ella dice, primero no es la Cámara de Diputados, sino son ambas cámaras las que tienen que decidir sobre el tema de la moción de censura, ¿cierto? Entonces, pero sin perjuicio de eso, yo creo que no es original de la diputada Pagano y de esos 4 diputados que eran de nuestro bloque y se fueron. La diputada Pagano fue electa con los votos de Javier Milei, lo mismo que la diputada por Mendoza, lo mismo que el diputado de Alessandro, etcétera, fueron elegidos con los votos de Javier Milei, integraron el bloque y ahora se fueron. Allá ellos, pero es otro tema. Ellos han copiado una proyecto de resolución del diputado Boscarreño, el diputado Pichetto, el diputado Monzó, que plantean más o menos este tema, ¿no?, que es la interpelación y la moción de censura. Pero vayamos al tema concreto. ¿De qué se trata? Para que la gente entienda. Sí. El Congreso sancionó la ley por la cual se establece un régimen
especial de discapacidad, que es la ley 27793. Esa ley fue vetada por el Ejecutivo, volvió al Congreso, el Congreso insistió con las dos cámaras y obviamente el gobierno, el Poder Ejecutivo Nacional, la promulgó como corresponde. Entiendo. Ahora, ¿qué dijo el Poder Ejecutivo Nacional? Dijo que vuelva la ley al Congreso. ¿Por qué? Porque hay una norma, digamos, las leyes el plexo jurídico de la Nación es la Constitución Nacional y las leyes que reglamentan su ejercicio, ¿cierto? Entonces, hay una ley que sancionó el mismo Congreso de la Nación unos años atrás, que es la ley 24629, que expresamente dice: toda ley que autorice o disponga gastos deberá prever en forma expresa el financiamiento de los mismos. Caso contrario, quedará suspendida su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional. Quiere decir, Luis, que esta ley nació suspendida porque no estableció cuáles eran las partidas y cuáles eran los recursos para financiarla. Entonces, no tengo problema que me cite el Congreso de la Nación, la Cámara de Diputados, el que sea, no tengo problema en asistir y en debatir estos temas, debatir jurídicamente qué es lo que corresponde. Me parece muy bien. Ministro, lo tengo que despedir. En una línea me dice, por favor, porque además la comunicación no es buena. ¿Ustedes esperan fondos frescos del Tesoro de los Estados Unidos? No, eso todavía no, es un tema que está en consideración. Nosotros estamos tranquilos con las normas que hemos dictado internamente y con la expresión del apoyo total que ha dado el secretario del Tesoro y ahora, el día de hoy, el presidente Trump. Franco, gracias por atendernos, gracias por haber salido de la reunión y atendernos unos minutos, ¿sí? Hasta luego, Luis. Buenas noches. Bueno, siguen sangrando por la herida, decíamos. Y uno de los que sangró por la herida fue también el amigo personal de Luis Carlos Gasulla, el señor Juan Grabois. Son amigos, ¿no? No. Recontra amigos. A ver. Lástima que no me atiende el teléfono. A ver, ponelo. Es un tuit. Léelo rápido, dale. Donald Trump, con la honestidad brutal que lo caracteriza, confirma que no es la República Argentina, sino Javier Milei, dice Grabois, quien recibe financiamiento internacional. Los fondos que figuran como préstamos a la Argentina son una simulación contable para ocultar el financiamiento de la carrera política de Milei. Bueno, y sigue, es extenso. ¿Y qué tenés para decir, querido Luis Gasulla? Vamos. Y bueno, sangran por la herida, como es el título que recién presentabas. Habló Grabois, habló, hasta apareció, yo no quiero espolear nada, pero hasta apareció Alberto Fernández hablando y sangrando por la herida. Ah, es cierto, apareció Alberto Fernández, hoy me dijeron eso. ¿Con qué cara? ¿Posteó algo? Posteó algo. ¿Lo ponemos? Ponelo, a ver, yo no lo había visto. Despertate, Donald, wake up. Ya lo hiciste con Macri. Ahora lo volvés a hacer con Milei. Intervenís en las elecciones de los argentinos financiando campañas a costa de endeudar a nuestro pueblo. Este programa económico ya fracasó y el presidente solo pide auxilio. Luisito, no le pongas inflexiones de vos, que ya con que escriba Alberto Fernández es suficiente. ¿Qué más? Dale. Bueno, nada me preocupa más que tu profunda ignorancia, le dice Alberto Fernández a Trump, que hoy no va a dormir. ¿Nadie te avisó que faltan 2 años para que Milei termine su mandato? ¿Nadie te dijo que con tanto tiempo por delante te fue a mendigar un auxilio porque su gobierno naufraga y el FMI ya no puede darle más dólares? De todos modos, sí, Donald Trump, cómplice de Macri en el endeudamiento argentino, apoyá a Milei y por eso le va a dar más dólares para que nuestra deuda siga creciendo. Bueno, y copia a Cristina con el tema de las Podata 1, Podata 2, Podata 3, Podata 4. Todavía copia a Cristina. Bueno, no tiene vergüenza, No, hay un comentario. Alberto Fernández fue el presidente con el mayor déficit fiscal de la historia, llegó a 15 puntos del PBI el 2023 y durante toda su gestión fue el mayor endeudamiento que vivió la Argentina. Durante la gestión de Alberto Fernández, la deuda pública aumentó 150.000 millones de dólares. Los otros 150.000 millones de dólares son los que aumentó Cristina Fernández Kirchner. No debe llamar la atención, porque si hacen todo el día loas al gasto público, loas al déficit fiscal, y manejan todo el día las cuentas públicas con déficit fiscal hasta endeudarse a magnitudes insostenibles, reventar la moneda, llegaron a tener 16 ceros a la moneda. De hecho, el paso del kirchnerismo dejó 3 ceros en cualquier billete, lo pueden agarrar ver cualquier billete que tiene hoy de la moneda argentina. Le dejó 3 ceros más al billete. Exactamente. La cicatriz que dejó en la moneda argentina son 3 ceros el paso del kirchnerismo. Y otra cicatriz que dejó es el reviente de todo el Banco Central, principalmente que vaciaron el Banco Central, que no dejaron reserva alguna. De hecho, Alberto Fernández tiene el récord histórico de dejar reservas en terreno negativo. El peronismo, cuando gobernó en los 40, quebró el Banco Central. Cuando gobernó en los 70, quebró el Banco Central. Cuando estuvo Cristina, quebró el Banco Central. Cuando estuvo Alberto Fernández, no solo lo quebró, lo dejó en términos negativos.
Y además, desde el punto de vista político, le hace un favor al gobierno. Estaba pensando eso. Bienvenido Alberto Fernández, debe decir Javier Milei, porque es la persona de mayor desprestigio de la Argentina. Es el peor presidente que ha tenido la Argentina. No sé cómo le da la cara, tiene cara de piedra para levantar el dedito y dirigirse a Trump. Alberto Fernández, que además, como si esto fuera poco, está acusado por violencia contra su propia esposa. O sea, tiene todos los requisitos de ser el peor presidente y el más desprestigiado. Por lo tanto, todo lo que Alberto Fernández diga en contra del gobierno, le hace bien al gobierno. Bueno, y además genera el recuerdo, ¿saben lo que? Cuando reaccionan así, inmediatamente generan el recuerdo. Yo cuando escuché a Máximo pidiendo que pase por el Congreso, a parte del kirchnerismo, diciendo estamos entregando a la Argentina, automáticamente, ¿qué se les pasó por la cabeza? COVID, Cecilia Moró, Rashid. ¿Ustedes se acuerdan lo que dijo sobre la Pfizer? Claro. Y la entrega, Cecilia Moró, todavía hoy diputada nacional, el nivel de ignorancia, ¿no se acuerdan? Es un breve recordatorio, mira. Latina, en los países donde hay acuerdo con Pfizer, lo que trascendió incluso en los medios internacionales, más allá de los locales, que si quiere pueden tener alguna subjetividad siempre, lo cierto es que tuvieron grandes problemas para cerrar los contratos con Pfizer, que incluso tuvieron que entregar sus recursos naturales en muchos casos. Los países que acordaron con Pfizer, desde Bolivia a México, ¿tuvieron que conceder sus recursos naturales? Muchos dicen que sí, que por ejemplo Perú tuvo que, no conozco los contratos, te reitero, pero se dice que Perú tuvo que ceder recursos naturales, que Brasil